Se le llaman cuarta transformación. Pero bueno, ya estamos, nos tocó vivir en esta época y quiero leer un escrito de un estudio que hace poco más de 20 años, me acuerdo de que a veces en las noches estaba escribiendo en la computadora este tipo de estudios, porque vi la necesidad tan grande en aquella iglesia en Tuxpan, Veracruz, en que, como dice la palabra de Dios, se casaban y se daban en casamiento. Y no había una preparación para saber qué es formar una familia, qué es casarse. Y se me venían a la mente muchas cosas. Y una de ellas la escribí aquí. Quiero leérselas. Dice, lamentablemente, en el mundo hay tanta confusión que hoy en día, hablando del matrimonio, hoy en día cada cónyuge, perdón, me equivoqué. Lamentablemente en el mundo hay tanta confusión que hoy en día cada cónyuge debe realizar en su matrimonio. O sea, hay tanta confusión que es casi imposible llegar a un acuerdo con relación a las funciones que cada cónyuge debe realizar en su matrimonio. O sea, para el mundo no hay una definición. La prueba está que en los matrimonios cada quien toma el rol que quiere. A eso me refiero con confusión. Y la gran mayoría de la gente no sabe. Me estoy refiriendo a la esposa y al esposo. Cuando se casan, no sabe cuáles son las funciones que debe realizar dentro del matrimonio. Yo no sé si usted ha analizado esa situación, pero es importante analizarlo. ¿Qué funciones me tocan a mí? Usted puede preguntar a los jovencitos que se casan hoy de 20 años, y casi ya no se casan de 20 años, sino a lo mejor de 30, si se casan, pero ya no se casan. Ya nomás dicen, vamos a vivir juntos. ¿Qué llevo? Pues tráete tu ropa. Y ahí vamos comprando lo que se va necesitando. Pero nunca hablan de las funciones. Yo tengo mi trabajo, dice uno, y la otra dice, yo también tengo mi trabajo, y pues ahí te haces un huevo en la mañana y te vas a tu trabajo porque mi trabajo es otro turno, y se ven a veces a medianoche, uno se levanta de madrugada y el otro sigue durmiendo. ¿No es eso confusión? Porque no saben qué les corresponde hacer. Sí saben que hay trabajo que realizar, que lavar trastes, hay que tender camas, hay que, hay que cocinar, hay que comprar mandado y traerlo para poder comer, pues eso es básico.
Pero la pregunta es, ¿a quién le corresponde? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Habrá alguien a la que le corresponde ciertas funciones? Pregunto. ¿Habrá funciones específicas para cada cónyuge? Eso es bueno. Déjeme decirle que la liberación femenina ha avanzado tanto en ese aspecto, en cuanto a ciertas funciones, que hoy es tan normal, y me estoy refiriendo a hace 20 años, que hoy es tan normal que inclusive la esposa trabaja fuera del hogar y a veces gana un sueldo superior al de su esposo, tomando ella el liderazgo. Que la más de las veces el esposo le ha cedido voluntariamente. Hay muchos maridos que voluntariamente ceden el liderazgo a su mujer. En todos los aspectos. Y yo quiero que usted piense, ¿será eso lo que Dios quiere para el matrimonio? El esposo cede voluntariamente el liderazgo, pero por otro lado, tenemos la contraparte en la cultura mexicana. Es muy común ver lo que llamamos machismo. El machismo, que es un liderazgo impuesto por la violencia, en donde el marido es un vividor a expensas de la familia. Y por estos dos extremos, nos damos cuenta que las funciones bíblicas que Dios ha establecido para cada cónyuge en el matrimonio no son opcionales. O sea, no es, pues así me tocó. No. Decía nuestro hermano hace un momento que aquí hay cosas, yo creo que lo que quiso decir, hay cosas que no son gratas, que no son cómodas para uno. Pero quiero decirles, hermanos, que lo que está aquí, todo es bueno. Todo lo que está aquí es bueno. Porque es para nuestro propio bien. Aquí yo estoy seguro, queridos hermanos y hermanas, que no hay nada que sea perjudicial a tu matrimonio, a tu familia, a tu crecimiento espiritual. No hay nada aquí que perjudique ese crecimiento. Podemos decir con toda confianza, queridos hermanos, que este manual es bueno para la vida del creyente. Yo no sé si ustedes están convencidos de ello, pero yo te pregunto, ¿consideras este libro como bueno? ¿Positivo? Y viene una pregunta, entonces, ¿por qué no obedecemos? Si yo creo que es bueno, ¿por qué no tomamos decisiones? ¿Por qué? Yo sé que en la vida hay muchas vicisitudes, y me refiero con vicisitudes, hay muchas razones que podemos dar para justificarnos en no tomar una decisión. Y por esa razón hay muchos matrimonios destruidos. Hay muchas parejas disparejas. Hay muchas familias disfuncionales, aún entre creyentes, hermanos. Porque no observamos las funciones
que Dios nos manda y que son determinantes para la formación de una familia, hermanos. Determinantes. La prueba está que apenas hasta hace unos poquitos años, en la Iglesia Católica ya hay unas pláticas prenupciales que le llaman. Yo no sé hasta qué profundidad hay, pero casi estoy seguro que las han de haber tomado de aquí. Porque aquí están las funciones de cada uno para la familia. Vimos la semana pasada acerca de las funciones de la esposa y que una de las más importantes es el sometimiento, que para muchas personas les parece absurdo. ¿Cómo me voy a someter a mi esposo? Pero, hermanos y hermanas, el sometimiento no es un sometimiento ciego. Suena muy fuerte cuando dice la palabra de Dios someterse, las esposas se sometan a sus esposos. Suena muy fuerte, pero no es así. Es un sometimiento inteligente y voluntario para el provecho de la familia. A mí me tocó ver muchas familias disfuncionales y siguen. O sea, cada vez podemos enterarnos de que no se hallaron, de que no se avinieron, es una forma de decirlo, no se integraron como familia y hoy cada quien agarró por su lado. Y la familia se destruyó. Y una familia disfuncional, hermanos y hermanas, es una fábrica de delincuentes. Es una fábrica de violentadores. Yo nomás quiero que piense, se me viene a la mente. Pienso en Frida y en Lía. ¿Qué va a ser de ellas? Ustedes las conocen. ¿Pero qué va a ser de ellas? Su familia no es una familia normal. Su mamá es viuda. Y obviamente van a crecer de manera anormal. Y en vez de ser de provecho para la humanidad, para la iglesia, para su familia, van a ser problemas. Y así es en todo el mundo, hermanos. Porque no consideramos que este libro sea de provecho. Yo quiero ponerle un ejemplo más, porque quiero recalcar en la importancia que tiene el matrimonio en la sociedad. El impacto que tienen las parejas, las familias en la sociedad. Y le voy a poner un ejemplo que todos hemos vivido. Hace muchos años me tocó a mí elaborar en donde trabajaba, me tocó elaborar unas descripciones de puesto. Y yo creo que todos ustedes conocen, cuando uno va a un empleo, cuando ya le dicen, venga usted el lunes a las 8 de la mañana, y usted está ahí puesta a las 8 de la mañana, porque quiere el empleo, ¿no es cierto? Y el que va a ser su jefe, agarra y saca unas hojas, o una hoja,
y le dice, mira, ven, aquí está lo que tú vas a hacer en tu trabajo. Vas a llegar a las 8 de la mañana, vas a checar tu tarjeta y luego te presentas aquí y aquí están las máquinas, si es que es un taller donde se maquina o es una oficina, puede ser cualquier cosa, puede ser un ayudante de cocina. Y dice, mira, aquí están todas las cucharas, aquí están todas las cazuelas y cuando te toque hacer a ti un guisado, vas a poder usar todas estas cosas. Pero tú las tienes que bajar, tú las tienes que usar, las tienes que poner en la lumbre y cuando termines, las lavas y las vuelves a poner en su lugar. ¿Cómo? Si nos referimos a una cocina, ¿cómo estará esa cocina? En orden, ¿no es cierto? En orden, porque todo mundo va a hacer lo que está escrito en su hoja de trabajo. No va a dejar las cazuelas, refiriéndome a la cocina, no las va a dejar a las cazuelas en la mesa de trabajo. No la va, la seca y la cuelga. Yo quiero decirle con esto, hermano y hermana, quiero decirle que así como en el trabajo hay funciones que nosotros tenemos que realizar para el buen funcionamiento de esa empresa, el matrimonio, en la familia, hay funciones que tenemos que realizar, que son ineludibles. Y me estaba refiriendo a funciones materiales. Pero hay funciones que no son materiales. Hay funciones que son de comunicación. Hay funciones que son de autoridad. Hay funciones diferentes. Por ejemplo, decía yo la vez pasada, no me acuerdo cuándo fue, pero les decía de esta jovencita que mataron en Monterrey, que fue de mucho vuelo, mucha propaganda le hicieron. Pero yo me pregunté siempre, ¿por qué esa jovencita estaba a las 4 de la mañana en una colonia donde no vivía ahí? En una colonia donde había fiestas, inclusive hasta fiestas clandestinas. Ese tipo de fiestas se dan clandestinamente, no es de que tú pagas tu entrada y ya llegas a la fiesta, no. Son fiestas en donde consumen droga, consumen mucho alcohol. ¿Y qué hacía una joven de 18 años ahí a las 4 de la mañana? Yo quiero que usted vea el desorden que hay o que hubo en esa familia, que ocasionó la muerte y una muerte terrible de una joven. ¿Quieres que eso pase en tu familia? Tienes que tomar medidas. Tienes que, yo digo, ¿eso será lo normal? Sí, ahora sí es lo normal. Mucha gente dice, es lo normal, papá, que me dejas ir a los antros. Es lo normal que tome. Es lo normal que consuma drogas aún desde la secundaria. Déjeme decirle, hermano y hermana, que no estamos cumpliendo. Por eso se ha deteriorado tanto la familia, hermanos. Porque no cumplimos nosotros con nuestras funciones. Usted dirá, a lo mejor vienen esta mañana, pero no quiero que me regañe. No lo estoy regañando. Estoy poniéndole a usted las cosas en claro para que el día de mañana, no, en primer lugar, no le dé diabetes, no le suba la presión y se muera antes de tiempo. Porque eso es lo que ocasiona. Amén.
de la separación entre los cónyuges. ¿Quieres vivir así el resto de tu vida? Yo creo que no. Ni Dios quiere para los cristianos que así sea su vida. Y ahora nos corresponde a nosotros esa porción que yo creo que usted va a notar que es más amplia que la que le correspondió a la mujer, a la esposa, el domingo pasado. Porque nos basamos solamente en las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es un solo versículo. Y decía que estén sujetas, la palabra sujeción, decía, no es una sujeción ciega, no es una obediencia ciega, es una obediencia voluntaria y de acuerdo a los parámetros que Dios ha determinado. Porque no estás obligada a obedecer al marido en cosas absurdas, sino tiene que estar. Lo que te va a pedir tu marido es obedecer la palabra de Dios. Porque hay un orden en la familia, hermanos. Una de las funciones del marido es dar dirección en la familia. Y cuando un marido no adopta su papel de ser director de su familia, esa familia está dirigida al fracaso. Hermanos, mi responsabilidad es mostrarle a usted la conveniencia, independientemente de obedecer a Dios, de amarle como cantamos, que encontré mi nuevo amor, pero no le obedezco. Y ponemos un montón de pretextos. No, que ahora ya es otro mundo, que ahora ya es diferente, que eso era antes y que muchas cosas que no valen. Entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y de aquí en adelante hasta el 33, nos va a hablar de las funciones, queridos hermanos, de las funciones que nosotros como varones tenemos que realizar. Y si usted se siente aludido, no piense que yo tenga preparado para usted solamente, es para mí también, hermanos. Porque obviamente no estoy pensando en formar nuevamente una familia, no. Yo ya no estoy para eso. Pero sin embargo, yo quiero que usted viva lo que le resta de vida de una manera ordenada, de una manera armoniosa, y que no tenga sobresaltos tan terribles como tienen ahora las familias, los padres. Usted se imagina, y déjeme decirle que esa familia, los padres de esa muchacha que se llamaba Devani, sufrieron porque la querían, pero no la educaron bien. Omitieron muchas cosas, le dieron mucha libertad. Podría decir mucho libertinaje. Y eso sucede cuando no nos hacemos caso, cuando no hacemos caso de lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Tengo aquí yo 4 funciones y son muchas más. Tengo 4 funciones importantes dentro de la familia. Dice la palabra de Dios, el versículo 23 de Efesios 5, voy a leerlo todo y luego podemos ir
Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Note usted lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice que es cabeza. Compárela con su propio cuerpo. ¿Qué es la cabeza para usted? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos, a sus maridos en todo. Y maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar. ¿Note cuántas veces tiene y menciona el apóstol Pablo que los maridos debemos amar a nuestra esposa? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Hermanos, la palabra de Dios, y yo creo que no solamente la palabra de Dios, sino la voluntad de Dios es. Y una manera de amar a su esposa es ser responsable. El marido, nosotros, los varones, somos responsables del crecimiento espiritual de nuestra familia. Dios ha hecho responsable al varón. Porque como dice aquí, así que la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero, como leímos en el 23, el marido es cabeza de la mujer. Hermanos, a nosotros como varones nos corresponde la responsabilidad de la familia. Dios así lo ha determinado. Dice que así como el marido es cabeza, ¿qué es la cabeza para usted? ¿Qué es nuestra cabeza? ¿Qué es para usted? ¿Qué significado tiene? ¿Qué significado tiene ser cabeza? ¿Cómo? Ser guía, ser líder, el que va arriba, el que ve, el que observa, el que está atento. ¿Qué órgano es el que piensa en nuestro cuerpo? ¿La cabeza? ¿La cabeza? La cabeza, si este cuerpo se pierde, la cabeza es responsable. Así en la familia. Si la familia es una familia disfuncional, el responsable es el esposo. No es la esposa ni la hija. Somos nosotros. Porque Dios nos ha dado esa responsabilidad, hermanos. Esa responsabilidad de conducir. La cabeza, mi cabeza conduce mi cuerpo. Conduce mis piernas, conduce mis manos, conduce mi boca. De aquí vienen las órdenes. Y no es ser machista, porque el marido es el responsable. Déjeme mostrarle también en 1 Corintios capítulo 11,
Dice la palabra de Dios, capítulo 11, versículo 3. Desde el 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis, hermanos, óigase a sí mismo, que yo debo saber que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón, ¿qué es? ¿Qué es, hermanos? ¿El varón qué es? Dígalo con determinación. No lo diga, pues el varón es cabeza de la mujer. Yo creo que el apóstol Pablo no estaba diciendo así. Habemos muchos varones que le sacamos al parche, así como dice el dicho. Le sacamos al parche a tomar las decisiones adecuadas en nuestra familia. Y tenemos que dar cuenta de eso. Porque si no es así, somos una familia disfuncional. Hermanos, nos va a doler, sí, porque hemos dejado tanto tiempo que las cosas transcurran. Y al día de hoy nos preguntamos, pues, ¿qué hice? Si fui un buen esposo, fui un buen padre. Eso es desde nuestro punto de vista. Pero muchas veces dijimos, mañana, luego, voy a hablar con ella mañana. Y pasan las semanas y no hay corrección. Así que yo lo invito a que, hermano, haga una retrospección. Retrospección quiere decir ver hacia atrás y diga, ¿dónde me equivoqué? ¿Y qué debo hacer para corregir eso? Porque, hermano, no es suficiente con decir, bueno, sí, todos cometemos errores, pues es que no somos perfectos, nos protegemos en eso. Pero lo que aprendió aquella personita, aquel niño, aquella niña, lo que aprendieron de chicos, ahí lo tienen todavía. Qué difícil es borrarle a un niño una impresión, por ejemplo, que el padre sea golpeador. Qué difícil es borrarle esa impresión. Porque el niño sintió tanta impotencia en ver que su padre golpeaba a su madre, y me estoy refiriendo por lo físico porque normalmente es así. Yo he escuchado personas que dicen, es que sentí tanto odio que quería matarlo. Qué triste, hermanos. Qué triste es que nosotros no cumplamos como ser cabeza de una familia. Y no me estoy refiriendo nada más a que sea cabeza de la esposa, no, me estoy refiriendo que es cabeza de la familia. ¿Cómo podríamos nosotros transmitir a nuestros hijos el amor por Dios? Porque cuando cantamos decimos que amamos a Dios, ¿no es cierto?
Ahora yo me pregunto, ¿en verdad lo amamos? Ay, hermano, pero es que usted sabe que tantas cosas que hay en la vida. A mí me parece irreal que esté una porción de la palabra de Dios que diga, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Sobre la esposa, sobre los hijos, sobre el dinero, sobre las posesiones, sobre la comodidad, sobre todas las cosas. Y no la amamos. Lo digo con tristeza por mí. Porque está primero nuestra comodidad, está primero la familia, está primero el hijo, la hija. No, ¿cómo le voy a reclamar? ¿Cómo la voy a corregir? Es que la amo tanto que no. ¿Cómo le voy a quitar el celular? Hermano, se ha convertido en un vicio esas cosas. Un vicio de que los jóvenes y los niños ya no pueden estar sin eso. Se envicia uno. Pero tienes que corregir. Si quieres que tu familia sea una familia funcional, tienes que corregir. Tú eres la cabeza, varón. Tú eres el responsable de su crecimiento espiritual. Y no solamente de sus hijos, sino también de su esposo. ¿Qué es lo más conveniente para un esposo inconverso? Me estoy refiriendo a que un día conozca a Cristo. Pero ¿qué es lo más conveniente? Dice la palabra de Dios que si una mujer quiere que su marido sea salvo, tiene que cambiar su conducta. Y quiero ir ahí para que no piensen que me estoy inventando. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hermana, si tú quieres, mucha gente no lo cree. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. No estaba apuntado ahí. Lo único que ya no voy a abundar más en eso porque eso lo vimos la semana pasada. Pero si tu deseo es que no se vaya al infierno tus familiares y hasta en primer grado como tu esposo, tenemos que cambiar nuestra conducta. Tenemos que considerar a las personas y también amarlos como a nosotros mismos. ¿Te gustaría que te reclamaran algo? Pues no. Entonces no reclamemos. ¿Te gustaría que te juzgaran en algunas cosas? No juzguéis. No reprobar las cosas que estás haciendo. Mira, lo conveniente es esto, es lo otro, pero un carácter apacible, no una imposición. Dice la palabra de Dios, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Igualmente, hermanos,
Amar a su esposa es ser responsable de su crecimiento espiritual, estar al pendiente. Yo pregunto por ejemplo, se me viene a la mente, Beto, ¿tu esposa fue discipulada? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Aprendió o no aprendió? ¿Sí? ¿Era más rebelde antes? ¿Estuviste al pendiente de ello? Porque aquí dice, maridos, amad a vuestras mujeres para santificarla. O sea, para que se aparte del pecado, para que esté apartada para Dios. Es nuestra responsabilidad. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí está refiriéndose a estudio, está refiriéndose a conocimiento. Y el varón debe estar al pendiente. Por ejemplo, si las funciones de nuestra hermana Maru son determinadas, no son iguales que las del hermano, porque la hermana no es esposa de un pastor, sus funciones son diferentes. Y el hermano tiene que estar al pendiente de esas funciones. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo funciona? Y ella va a tener mucha más responsabilidad que las demás mujeres de la iglesia. En cuanto a la sujeción. Y el marido la ama como ama la iglesia. Hermanos, el esposo, amando a su esposa, debe ser el proveedor. Debe ser el proveedor de las finanzas. Vamos a ver Génesis. Génesis. Desde entonces, el marido debe de amar a su esposa siendo el proveedor. Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre, está hablando Dios, el relato de la creación, y dice, y al hombre le dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra, será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Era una imagen, antes, era una imagen tan común, ver que las personas, sobre todo personas del campo, los varones, salían en las mañanas, oscura la mañana, yo lo vi, oscura la mañana, salían los varones con sus 2 bueyes y llevaban el arado, lo llevaban cargando los bueyes, no lo arrastraban, iban con sus bueyes hasta la parcela que tenían y ellos uncían, así se llama, uncían el arado a los bueyes. Y amaneciendo, casi amaneciendo ya con las primeras luces, los varones iban con sus bueyes ya metiéndole arado en la tierra. No veía a las señoras haciendo eso. No era propio. ¿Por qué? Porque era un trabajo pesado. Quizás ahora
una mujer pueda emplearse. Yo no estoy en contra de que puedan trabajar, pero sin quitar la sujeción. Y sobre todo, queridas hermanas, en las finanzas. Las finanzas son la perdición de un matrimonio si no es bien administrado. En un matrimonio donde la esposa llega el día de su paga y ya se fue a comprar algunas cosas y ya regresó. Dice, mira, me compré esto, me compré el otro, me compré más acá, más allá y más allá. Y el marido, sí, está bien. ¿Qué más le puedes decir? Porque dice algunas mujeres, por eso trabajo, para comprarme lo que yo quiera. Error, mis queridas hermanas. Error. Esposo, mira, esto fue lo que yo saqué. ¿O no le tienes confianza a tu esposo? Para decirle, mira, esto fue lo que yo gané en esta semana, en esta quincena, en este mes. Quiero que tú lo incluyas en el gasto. Eso va a dar armonía. Y va a aprender, los demás van a aprender de ello. ¿Por qué? Porque tenemos que estar peleando contra el mundo. ¿El mundo qué dice? Tú prepárate, tú estudia una carrera y tú vas a administrar lo que ganas. Error. Ahí vienen los pleitos. Porque el marido debe ser el proveedor. Y si tú quieres trabajar como mujer, está bien, pero que haya armonía con las finanzas. No den lugar al diablo, hermanas. Y el marido no tiene tampoco derecho de decir, a ver cuánto ganaste. No, es un sometimiento voluntario. Yo te tengo confianza, esposo. Solo que no le tengas confianza. Porque puedes decir, no, es que mi marido es un despilfarrador, es un esto, no tiene. Pues ayúdale a administrar. Ayúdale. Para eso estamos, para eso nos casamos. Para afilarnos el uno al otro. Así dice la palabra de Dios, que hierro con hierro se aguza, o sea, hierro con hierro se saca filo. Las piedras en los ríos, ¿a poco crees que ya nacieron boludas? No. Las piedras del río que están boluditas en los ríos grandes, se han hecho boluditas porque han rodado kilómetros y kilómetros y se van puliendo, se van haciendo, dando forma. Así son los matrimonios. Pero si sabes lo que hay que hacer. Porque si no sabes, seguramente vas a hacer lo que se te pega la gana. Y te va a causar problemas. Y vas a maleducar a tus hijos. Y el día de mañana van a ser igual que tú o peor. ¿No queremos que nuestros hijos sean mejores? Eso es. Entonces debemos ser proveedores nosotros. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. A la mujer le dijo, por haber desobedecido, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Yo pienso, hermanos, que Adán descuidó a su mujer. Así como muchos maridos descuidan a su esposa. Y me estoy refiriendo a las que trabajan. Muchas de las veces van tan bien arregladas que llaman la atención en los lugares donde trabajan. Y el marido no dice nada.
Al rato le van a echar piropos en el trabajo. Le van a decir, ay, qué guapa viene, señora, que esto, que lo otro, y así empieza. Vamos a tomarnos un cafecito. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Que la esposa no se arregla para el esposo, se arregla para el mundo, para que la vean. Marido, a tiempo, arréglate, sí, pero que tu adorno no sea el de cosméticos, ni sea el de vestidos costosos, ni oro, ni plata. No, que sea el de un espíritu afable y apacible. Que ese es el adorno. Y querido hermano, que no te dé miedo abordar a tu mujer para corregirla en algunas cosas. Porque es tu responsabilidad. Dar dirección. Estar al cuidado, al pendiente de que no llega, de que a lo mejor vas a ir por ella, de que cada día va a salir más tarde y se está exponiendo. Ahora con tanta violencia que hay en las calles, se está exponiendo. ¿Y tú lo estás permitiendo? Por eso, en lo posible y en lo imposible también, el marido debe ser el proveedor de su hogar. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás, estoy en Efesios 5:29. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Para usted qué significa la palabra sustento? ¿Cómo? Proveer. Sustento es abrigo, vestido, comida, atención. Todo eso, queridos hermanos. El marido debe estar al pendiente de que tu mujer tenga todo lo necesario. Y cuando llegas a recibir una entrada de dinero más, pregúntale a tu mujer qué necesita. Obviamente no van a ser audífonos, ¿verdad? Porque así pasa. Necesitas un celular nuevo, no, pues cómpratelo tú quieres uno de 20,000 pesos. Estás loca. ¿Dónde? Hermana, es que es una compra inapropiada y no es parte del sustento. Estoy seguro de ello. No, pero por eso trabajo yo, dice la esposa. Por eso trabajo para que no pedirte a ti. Pero necesitamos ser sabios, hermano. Nosotros somos los responsables, hermano, y debemos ser muy sabios. Debemos estar al pendiente de las necesidades. Aquí se refiere a eso, sino que la sustenta y la cuida. Note usted, nuestro Dios es tan sabio que nos dejó aquí todo lo que necesitamos para manejarnos como una iglesia. ¿No es cierto? ¿No Él proveyó de los pastores y maestros para crecimiento espiritual de nuestras vidas? ¿No ha provisto de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque ama a su iglesia. La sustenta y la cuida. Le provee de todo lo necesario. Está al pendiente de sus necesidades. Ahora le voy a decir, hermano y hermana, que hay ocasiones, perrito, hay ocasiones, hermanos, de que Dios nos corrige. Y preguntarás tú, hermano, ¿por qué somos tan poquitos? ¿Por qué algo estamos haciendo mal?
O hemos hecho mal y lo hemos dejado. Es difícil, pero necesario de que entendamos que el ser pastor, tenemos la imagen, tenemos el ejemplo de un pastor de ovejas. Yo creo que un pastor de ovejas busca los mejores pastos para sus ovejas, para que coman y que estén gordas, para que fructifiquen, para que se multipliquen. No podemos pedirle a un hato de ovejas flacas, malnutridas, que se reproduzcan. No podemos. Necesitamos ver que no coman pastos que no les sirven. Necesitamos ver que después de comer no se vayan a tropezar porque se quedan panza para arriba y ahí se quedan. Las ovejas, estando recién comidas, no pueden voltearse, son presa de los lobos. Ese ejemplo de las ovejas es algo palpable, hermanos, y debemos llevarlas a tomar agua en lugares donde el agua está clara, que está limpia, para que sea de provecho para esas ovejas. Estar al pendiente de ellas. Hay un dicho que dice, y es muy cierto, al ojo del amo engorda el caballo. Y debemos, por ejemplo, si yo tengo un padecimiento, tengo que ver en retrospección y decir, ¿qué hice mal yo aquí? Voltear y ver, ¿sí? Fumé demasiado. Cuando gracias a Dios no tengo una afección pulmonar, pero yo fumé como 20 años. Y me emborraché como otros tantos. Gracias a Dios no tengo cirrosis. Pero uno tiene que examinarse y ver cómo he caminado. Dios nos corrige, hermanos. Dios nos está corrigiendo siempre. Él quiere que enderecemos el camino. Para eso, el pastor tiene un cayado, una vara en la cual ir a traer a la oveja que se quiere descarriar. Pero el pastor tiene que ir, las ovejas no van a venir. No somos perfectos, pero sí debemos estar en constante corrección. Sobre todo en nuestro hogar. Si tú dejas que tu esposa trabaje, debe ser bajo ciertas reglas. Y hablar. No dejarlo para mañana. Si no quieres problemas, ¿eh? Porque eso va a inhibir tu trabajo, tu ministerio en la iglesia. Porque si su esposa de uno no se comporta, uno es el responsable. Y si está creando chismes en la iglesia o da información de su esposo, está mal. Una esposa no debe dar información de su esposo a que todo el mundo la conozca. Porque estás tirando contra ti mismo, contra ti misma. ¿Ve la importancia de estar unidos? La importancia de tener un mismo sentir en Cristo. De ponerse a estudiar la palabra de Dios y decir, no, pues sí, aquí dice. Y si vas a querer dar información de tu esposo, habla con él primero. No te quejes de él. Habla con él primero. Punto número 3. Amar a su esposa es dar dirección. No sé qué le puso, sí, dirigir, dar dirección. Es amar a su esposa, es amar a tus hijos.
cuando les das dirección. Y eso nos corresponde a nosotros como varones. No está fácil. A veces no es fácil corregir a alguien. No es fácil decirle, mira, esposita, mira, la palabra de Dios dice aquí que no debemos consentir eso. Debemos jalar. Por eso al matrimonio le dicen yugo. ¿Sabe usted por qué? Porque es un yugo. ¿Recuerda la imagen del campesino que lleva sus dos bueyes? Hay una madera así curva que tiene las curvaturas del cuello de los animales y ese se llama yugo. Para dar la distancia a que deben caminar los bueyes. Y el matrimonio es como una pareja de bueyes, en el buen sentido de la palabra, porque están haciendo algo provechoso y deben caminar al mismo paso. Ni uno más adelante ni el otro, porque entonces no salen derechos los surcos, salen todos chuecos. El trabajo, por eso la importancia de caminar juntos en el yugo matrimonial. Estar de acuerdo. Y cuando te das cuenta de que hay una anomalía, por ejemplo, que uno de sus hijos viva solo como ahora se estila, cuidado. Los padres deben estar al pendiente de sus hijos. Pero es que la distancia, pero es que nada, no hay validez de eso. Es anormal que los hijos crezcan fuera de la familia. Y me estoy refiriendo a la familia, el padre y su madre. Porque son los únicos encargados de corregir, de dirigir. El papá es responsable de sus hijos y de su esposa. Porque los ama, por eso los va a dirigir, por eso les da dirección. Porque amar a su esposa es dar dirección. Mire lo que dice el versículo 23 de Efesios 5. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Nuevamente, hermanos, quiero insistir. Cabeza quiere decir dirección, quiere decir dar el rumbo. Es como el capitán de un barco. ¿Quién es el que dice cuál es el rumbo? El capitán. ¿A poco los pasajeros son los que, vamos por acá? No. Se me viene a la mente el Titanic. Ese capitán no dirigió bien su barco. Dos errores que cometió. Uno, dar la velocidad máxima a su vehículo. Iba tan rápido que cuando vieron los bloques de hielo, iba tan rápido que no pudo dar vuelta y se estrelló de costado. Se le hizo un boquete grande y se comenzó a hundir. Y en 1 hora y media se hundió el Titanic. Con todo y capitán. Así pasa con los matrimonios, que no corrigen los errores. Viven tan deprisa que quieren todas las cosas, las comodidades, que no se acuerdan de que son responsables como matrimonio de los hijos. Y luego se quejan. No, me salió calavera. No, ¿cuál calavera? ¿Aflojaste el paso? ¿Aflojaste la rienda para dar dirección? ¿Te subiste a la hamaca, dicen en Veracruz? Te echaste a la hamaca y, mañana. Hermanos, eso de querer corregir las cosas la semana que entra o mañana, no funciona. Debemos de tomar
acción. Versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Note, la dirección no se la dio a la esposa. ¿Verdad que son más responsabilidades, hermano? Las que tenemos como hombres, como varones, tenemos más responsabilidades delante de Dios. Y déjeme decirle que yo tengo responsabilidades con ustedes. No que sea su papá, no, yo no pretendo ser su padre. Pero sí mostrarles el camino que deben seguir para no pegarse en la pared. Dar dirección. 1 Corintios, ya lo vimos hace rato. 1 Corintios 11:3. Otra vez acerca, no vamos a ir ahí, pero habla acerca de la cabeza. Hermanas, acepten a su esposo ser cabeza. Claro, repito, dentro de lo que es normal. No se trata de aceptar la dirección del esposo cuando pide cosas absurdas, no. La esposa puede decirle al esposo, a ver, dime dónde está. Dime dónde dice que quieres que haga yo esto. Y el marido tiene esa responsabilidad. Y por último, amar a su esposa es entregarse por completo a ella. Beto, ¿cuántas veces le he dicho a tu esposa, ven, siéntate en el sillón, te voy a sobar tus pies porque seguramente vienes cansado? Ay, no, yo también tuve un día, no, me espantoso, bien cansado. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios provee de todo lo necesario. Descanso. ¿No dice el Señor? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Cuando veas el montón de trastes, eso es entregarse a su esposa. Un día recibí yo una crítica. Estaba en la casa de ustedes, vivía en Lomas de Querétaro. Estaba muy contento lavando los trastes. Y en eso tocan la puerta. Y llega un cuñado, esposo de una hermana mía. Hola, compadre, ¿qué estás haciendo? Aquí le digo lavando los trastes. No, compadre, yo por eso doy el gasto completo, para que no me pongan a lavar los trastes. No, pues sí, compadre, así es. Pero yo le estoy ayudando a mi esposita. No se me va a olvidar. Dios se lo llevó de cirrosis. Le dio cirrosis y se fue a los 40 años. Muy joven. ¿Ve? ¿Notas cómo el pensamiento absurdo nos va a llevar a consecuencias absurdas? Él era muy machista, un hombre súper machista. Él no agarraba un calcetín y lo doblaba y lo ponía en su lugar. No. Gracias a Dios que le tocó de esposa, mi hermana, una mujer muy tranquila, muy pasiva, muy tranquila. Hasta la fecha es viuda, ahora se quedó con 4 hijas. Terminaron se casaron, siguen casadas. Qué bueno. Pero por ella, no por él. Él quería sentarse a la mesa todos los días
Yo añoraba eso, bueno, a mí se me antojaba eso, que todos los días mi hermana tenía que hacerle taquitos dorados. Todos los días, no le daba tortillas, le hacía tacos de frijoles dorados y ahí se los ponía. Pero eso sí, su pomo en la mesa, su pomo de presidente. En ese tiempo era eso. ¿Se fue pronto? Yo creo que porque Dios se lleva a algunas personas así, para que no hagan más mal, más daño. Ojalá que no seamos de esos, sino que seamos personas de provecho. No machistas, no, o sea, no ser un mantenido por un lado o ser un machista por el otro extremo. No, tenemos un Dios que es un Dios de orden y de equilibrio, de razonamiento. Yo no veo en la Biblia que nos pidan cosas imposibles. Versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y decía eso, entregarse es considerar a nuestra esposa como nosotros mismos, como parte de nuestro yo. ¿Qué dijo Adán cuando despertó del sueño y vio a la mujer y dijo, esta será llamada varona porque es hueso de mi hueso, carne de mi carne? Entonces tiene la responsabilidad de sustentarla, de cuidarla, de verla como a su propia carne. O sea, somos de la misma materia, tanto las mujeres como los hombres. Es son las mismas, ¿cómo le llaman? Los mismos elementos que están en un hombre, elementos químicos son los mismos que están en una mujer. Versículo 28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, como a su mismo cuerpo. Pensar que también se cansan, pensar que necesitan ayuda, ser considerados, porque en eso sí, Dios las hizo más frágiles que a los varones y nosotros debemos considerarlas. Desgraciadamente, yo nunca vi a mi padre lavar ropa, pero sí vi muchas veces a mi madre lavando la ropa de ocho muchachos. Se pasaba todo el domingo a mano y nos pedía a nosotros que hiciéramos una sopa, a mi hermano y a mí, para que comiéramos todos, porque así de ropa tenía. Y mi papá decía, ahorita vengo. Y se iba a la cantina el domingo. Yo pienso que por eso mi madre murió a corta edad. No mucha, pero sí murió como a los 80 años. Por eso pienso yo que también más o menos es la edad que voy a llegar yo. Pero mi madre sufrió mucho. Y los primeros 20 años de mi matrimonio también hice mucho sufrir a mi esposa y yo. Yo hice mal eso, porque no tuve una dirección. No tuve quien me dijera, mira, hijo, el matrimonio es así. Lo único que no se me olvida es que un tío mío dijo, ni todo el amor, ni todo el dinero. Y así es con muchos matrimonios, cristianos aún.
ni todo el dinero. No, este es que yo lo trabajé. Entonces yo lo administro. Pero hay maridos que nada más quieren administrar. Pero hermanos, la entrega, el matrimonio, y eso va para esta jovencita. El matrimonio no es una empresa donde el marido pone el 50% y la mujer pone el 50%. No es así. El matrimonio es una inversión del 100% de ambas partes. La mujer tiene que poner el 100% y el esposo el 100% de sus recursos, de todos sus recursos. Tiene que haber esa entrega. En un matrimonio cristiano tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el esposo tiene la responsabilidad de entregarse por su esposa. Tiene la responsabilidad de sustentarla, de proveer de todo lo que necesita. Tiene la responsabilidad de ser el proveedor, de dar dirección. Y la mujer tiene que tener esa docilidad de decirle, esposo, ¿cómo ves aquí? ¿Qué me aconsejas tú? No deben manejarse solos o solas. No. ¿Para qué? Para que los hijos vean el papel que les corresponde en el matrimonio. Y empiezan desde un principio, papá, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? No, ya me inscribí yo en tal o tal materia y voy a vivir otra vez con mis abuelitos. No. Pero es que la distancia y que esto y que lo otro. No. Una vez platicamos acerca de eso, ¿te acuerdas, Beto? Y hace años ya de eso. Si el marido toma cartas en el asunto de su matrimonio tarde, habrá consecuencias. Hay consecuencias, hermano. El no corregirnos a tiempo. Mientras tengamos vida podemos hacerlo. Y podemos entrar en obediencia a lo que el Señor dice. Si queremos ser útiles, necesitamos alinearnos. Fueron más cosas, ¿verdad? Que las esposas, nomás someterse. La esposa nada más debe estar sujeta. Y el marido toda la responsabilidad. Y faltan todavía muchas. Hermanos, vamos a orar. Pedirle a Dios que nos ayude a lo que podamos corregir de inmediato, tomar esa decisión. No seamos rebeldes. No condicionemos a Dios y decirle, mira, Dios, tú sabes que no puedo hacer esto, tú sabes que no puedo tomar estas decisiones. Sí podemos, sí podemos. Dios no nos pide imposibles. Por el bien de todos, vamos a hacerlo. Señor, sabemos que es difícil, sí, que hemos dejado mucho tiempo sin prestar atención a nuestros deberes como padres, como madres, como hijos. Todavía nos falta estudiar acerca de la relación padres e hijos. Ayúdanos, Señor, a tomar sabias decisiones. Si el mensaje fue claro en este día, Señor, ayúdanos a corregirnos, ayúdanos a alinearnos a lo que tú dices. Porque en lo personal, yo sí quiero seguirte sirviendo, Señor. Y tengo que corregir muchas cosas que impiden que yo tenga un buen ministerio con mis hermanos. Yo quiero ser de utilidad. Quiero emplear esa experiencia que he tenido negativa
para no caer, que no caigan mis hermanos en ello y sufran lo que sufrió mi esposa. Yo también, pero más ella, por haber desobedecido y no haberme preparado para el matrimonio. Señor, tú tienes todo lo que necesitamos en tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes. Te lo rogamos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, nuestra cabeza, que nos da dirección. Amén.